Para escuchar la palabra de Dios, primero, para preparar nuestro corazón, oramos juntos. Voy a orar a Dios. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso que nos amas, te damos las gracias por darnos tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tú nos has permitido el día de hoy tan precioso para que podamos alabarte a ti, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y también entender tu gran gracia, tu gran amor, tu misericordia por medio de tu palabra. Por eso ahora estamos reunidos en este lugar para escuchar tu palabra. Por eso ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla intelectualmente, sino también para que podamos ponerla en obra en nuestra vida para agradarte a ti, Señor. Sobre todo, queremos saber más y más tu gran amor, tu gran gracia y tu gran salvación. Por eso, siempre estando con nosotros y ayúdanos, guíanos para que podamos caminar contigo, Señor. También oramos por los hermanos y hermanas que están débiles y enfermos física y espiritualmente. Nosotros no sabemos muy bien la situación de cada uno de ellos, pero tú sabes mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con ellos y consolarles y también puedes levantarles de su caída, de su enfermedad y también de su ánimo. Por eso nosotros queremos apoyarles con nuestras oraciones. Por eso ayúdanos para que podamos orar por ellos sin cesar. También queremos predicar tu evangelio a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran gracia, todavía no han recibido la salvación verdaderamente. Por eso ayúdales para que puedan recibir la salvación cuanto antes a través de tu palabra. Por eso nosotros queremos procurarnos para predicar tu evangelio con más fuerza, con más sabiduría. Por eso siempre te pedimos que nos concedas lo que necesitamos para llevar a cabo esa gran obra para salvarles. En cuanto venga el Señor, todo terminará, nuestras tribulaciones, aflicciones y sufrimientos, dolores. Por eso nosotros tenemos esa gran esperanza de estar gozoso contigo, Señor. Pero hay alguien que todavía no ha cumplido tu amor en su corazón perfectamente, entonces si para ellos necesita este amor tan grande. Por eso ayúdales para que puedan entender bien tu gran amor, sobre todo tu gran salvación. Hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia, algún motivo, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, de tu iglesia, para que puedan participar en las próximas reuniones, para que puedan tener el mismo gozo y misma alegría con todos nosotros. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para empezar, vamos a buscar algunos versículos de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Si los tenemos, voy a leerlos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como sabemos muy bien, estos versículos nos enseñan el motivo de aprender la Biblia. Siempre yo he preguntado a los creyentes que creen en Dios, ¿no? Sí, que van a la iglesia. Y ustedes saben cuál es el motivo de aprender la Biblia. Así yo he preguntado, pero algunos me han respondido
como su imaginación, con su pensamiento, ¿no? Para que seamos buena persona, para hacer buenas obras, para agradar a Dios, así me responde, ¿no? Pero el motivo correcto de aprender la Biblia es esto, para saber la sabiduría, el conocimiento verdadero de la salvación. Porque la cosa más importante de toda la cosa de la Biblia es recibir la salvación, tener la vida eterna. Por eso, como aquí versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si nuestra iglesia le da mucha importancia, ¿no? Siempre da énfasis sobre tener la vida eterna, la salvación. Algunos nos critican. Esa iglesia siempre enseña sobre la salvación, nada más. Sí, pero vamos a ver, sin núcleo, entonces, sí, ¿qué vale? ¿No? Sí. Aunque tenemos muchas buenas cosas, escuchamos la palabra muy bonita, pero sin tener la seguridad de recibir la salvación, sí, ¿qué vale para esas personas? ¿Para qué vale? Por eso, si la cosa más importante de todas las cosas que están escritas en la Biblia es la salvación. Por eso, como hemos recitado los versículos sobre el tema de la salvación, ¿no? Sí. Por eso, sí, me gustaría que casi todos los hermanos, todas las personas que están sentados aquí, que tengan la salvación, sí, que reciban la salvación verdaderamente. Porque si, como hemos visto en el seminario, un video, ¿no? Un pastor de Estados Unidos, sí, hablando sobre el tema del regreso de Jesucristo, ¿no? Cuando viene el Señor, otra vez, segunda vez, sí, en el aire, sí, entonces, ¿qué va a ocurrir? Sí, entre las personas. Algunos pueden ser tomados por el Señor. Algunos pueden ser dejados este mundo, este pastor, ¿no? Sí, quién sabe. A lo mejor vendrá el Señor en próximo mes, ¿no? En próxima semana. Incluso hoy ya, ¡pum! Así. Sí. Porque la Biblia dice también, nos advierte de la misma cosa. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener la seguridad de la salvación. Como este ejemplo. Vamos a ver San Mateo capítulo 13, como una parábola, ¿no? Para explicar cómo es el reino de Dios. Por eso Jesús utilizó estas parábolas para explicar a la gente sobre el reino de Dios. Sobre todo, una parábola de los peces. Aquí, San Mateo, capítulo 13, del versículo 47. San Mateo 13, del 47. Sí. También pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Aquí, comparando el cielo, o sea, el cielo eterno, el reino de Dios, ¿no? Semejante a una red. ¿Para qué sirve la red? Para atrapar, ¿no? A los peces, ¿no? Sí. Que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, ¿no? Sí. Aquí comparado, gracias. El reino de Dios como una red echada al mar para atrapar muchos peces. Sí. ¿Qué tipo de clases, no? Peces. Sí, todo tipo de clases, ¿no? Entonces vamos a pensar, ¿a qué se refiere la red echada? La red indica la palabra de Dios. Se ha predicado por toda parte del mundo. Entonces, entre las personas, algunos pueden escuchar la palabra de Dios. Eso significa los peces fueron atrapados por la red. Algunos no han escuchado. ¿Sí? Eso no puede ser atrapado por la red. Entonces, ¿quién puede escuchar la palabra del Señor? El que va a la iglesia, ¿no? El que cree en Señor, pueden escuchar la palabra. O sea, pueden ser atrapados por la red. Pero importante, ¿sí? No todos pueden entrar en el reino de Dios. Sino lo bueno, dice aquí, versículo, ¿sí? 48, ¿no? Recogen lo bueno en cestas
Y luego versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, ¿quiénes son justos? Son salvos. Son las personas que han recibido la salvación verdaderamente. No importa, ¿sí?, ser atrapado por la red. Importa tiene que ser justo, tiene que ser buen pez, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que averiguar nosotros mismos, ¿realmente yo soy salvo o no? ¿Sí? Por eso, sí, hoy voy a explicar sobre las evidencias de ser salvos a través del libro de Romanos. ¿Por qué? Sí, por algunos meses hemos leído el libro de Romanos, ¿no? Sí, ayer ya terminamos, sí, 4 capítulos, del 13 al 16. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender estos libros? Para que podamos tener la certeza de nuestra salvación. Sobre todo el libro de Romanos nos enseña sobre las evidencias de recibir la salvación, ¿sí? Por eso, escuchando esta enseñanza, cada uno pregunta a su corazón, ¿realmente yo tengo esta evidencia o no? Si no la tiene, entonces muy probablemente todavía no ha recibido la salvación verdaderamente. ¿Sí entiende mi palabra? Sí. Por eso vamos a averiguar por medio del libro de Romanos qué evidencia tiene las personas que han recibido la salvación, ¿no? Sí. Porque como este versículo, antes de entrar Romanos, primero de San Juan, capítulo 5, primero de San Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12, también está escrita de esta manera. Voy a leerlos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Como este versículo. El que cree en el Hijo de Dios, o sea, sí, salvo verdadero, tiene evidencia, testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Sí? Como este versículo, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Por eso, tener la vida eterna, eso significa tener testimonio de ser salvo en sí mismo, ¿no? Y versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso, un testimonio. En sí mismo puede saber, ¿no? Sí. Por eso cuando yo hago seminario siempre, yo dibujo 2 líneas, ¿sí? Recta y como, ¿sí? Si repite, bajo, sube, ¿no? Sí. Eso nos enseña, ¿sí?, cuál es la vida eterna. Entonces, vamos a ver, vamos a averiguar en nosotros mismos ahora, ¿sí?, a través del libro de Romanos, ¿no? Ya vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 16. Aquí sale la primera evidencia, ¿sí?, como testimonio del apóstol Pablo, ¿no? Sí. Del 16, ya vamos a leerlos juntos, ¿sí? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí, versículo 16, el apóstol Pablo no se avergonzó para predicar el evangelio. Una persona, un creyente, un cristiano salvo verdadero que ha recibido la salvación verdaderamente, entonces tiene el mismo anhelo de predicar el evangelio. Los creyentes se oyen varias veces, nosotros tenemos que predicar el evangelio, pero sin saber el evangelio, ¿cómo podemos predicarlo, ¿no?, a la gente? Si ni siquiera, ¿no?, si predicar el evangelio, tampoco, si, como ese versículo, ser librado de
avergonzado de predicar el evangelio. Sí, entiende mi palabra, ¿no? Sí. Pero el apóstol Pablo, después de conocer el evangelio verdadero, él no se avergonzó de predicar el evangelio. Cuando leemos el libro de Hechos, está escrito los hechos de los apóstoles. Entre los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿no? Él como misionero se fue por toda parte del mundo. Como ayer aprendimos el libro de Romanos, ¿no? Él quiso venir aquí, España. Porque en aquel momento el extremo de la tierra, si el último de la tierra del mundo es España. Pues él quiso venir a España, pero yo no creo que pudo venir desde España. Porque cuando se fue a Jerusalén para entregar las ofrendas que se ha recaudado por las iglesias de Macedonia y griego, ¿no? Para entregar esta ofrenda a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, ese lugar fue atrapado y fue llevado ¿a dónde? A Roma, como prisionero. Por eso él no pudo tener oportunidad de venir aquí a España, ¿no? Pero él tenía anhelo. ¿Por qué? Solo por un motivo, para evangelizar, predicar evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? El evangelio es la única manera de darle a la gente la salvación verdadera. Mucha gente piensa, yo hago esta cosa, puedo recibir la salvación, ¿no? Pero ¿qué dice? ¿Quién dice de esta manera? Su imaginación, su pensamiento. Según dice la Biblia, solo el evangelio tiene poder la salvación. Por eso versículo 17, ¿no? En el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, ¿no? Porque en el evangelio el poder de la salvación. Sí, vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Aquí si no hace falta buscar, voy a mostrar Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Sí? ¿Qué hizo Pablo? Predicó el evangelio. Entonces muchos judíos, ¿no? De Antioquía, de Iconio, persuadieron a la multitud, no solo unas personas, a la multitud. Mucha gente a apóstol Pablo le apedrearon, ¿no? Entonces ya casi muerto. Lo arrojaron fuera de la ciudad porque pensaba que estaba muerto. ¿Sí? Entonces, si fuéramos el apóstol Pablo recibiendo esta persecución, ¿qué haríamos nosotros? Ya no quiero más. ¿Sí o no? ¿Sí? Por esta causa de predicar el evangelio, yo he recibido esta gran crisis, ¿no? Persecución. Entonces, sí, yo no quiero más, ¿no? Eso podríamos pensar. Pero vamos a ver, versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Al siguiente día, imaginémonos, una persona se ha considerado como muerto, entonces apedreado grandemente, seriamente, ¿no? Entonces para recuperar, sí, hace falta mucho tiempo. Pero ¿qué dice aquí? Al siguiente día se levantó y salió. Y luego, versículo 21, leamos juntos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad. ¿A qué se refiere esto? El siguiente día él también predicó esa ciudad. ¿Sí o no? Sí. Ayer, ¿sí? Como muerto. ¿Sí? Ay, si fuera yo, sí, pongo excusa, ¿no? Yo estoy enfermo, yo no puedo hacer más. ¿No? Pero él se levantó el siguiente día, entró y predicó. Y dijo, versículo 22, también leamos juntos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles
a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Exhortando a los discípulos. Mira, yo he sufrido mucho. Yo fui atropellado por la multitud, casi estaba muerto, pero exhortando a los discípulos, vamos a permanecer en la iglesia, sí, en la fe, ¿no? Predicando el evangelio. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es la vida de un cristiano salvo. Predicando el evangelio, recibiendo muchas tribulaciones. Eso es un testimonio de que ser salvo verdadero. ¿Sí? Por eso vamos a ver, ¿sí?, mi deseo, mi corazón. Yo tengo deseo de evangelizar, predicar el evangelio, asumiendo estas tribulaciones. ¿Sí? Yo he visto muchos hermanos en la iglesia de Corea también. Una mujer, ella quiso evangelizar a su esposo, pero su esposo muy duro. Sí, aquí en España, sí, cuando un hombre maltrata a una mujer, ya cárcel, ¿no? Pero en Corea no, antes. Sí. Las hermanas muy sometidas a sus esposos, ¿no? Por eso hay esposos, sí, los varones maltrataban a sus mujeres. Pero una hermana quiso evangelizar a su esposo, ¿no? Si vamos a ir a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no quiso nada, ¿no? Y un día estaba muy borracho este hombre y le pegó a la pared. Y derramó mucha la sangre, casi muerta ella, ¿sí? Pero se levantó. Y luego otra vez le dijo a su esposo, vamos a escuchar la palabra. Entonces ese hombre, ¿sí?, aceptó el consejo de ella y luego recibió la salvación. No solo una, muchos. En mi caso también. En el caso de mi mujer también, ¿no? Sí. Eso, un testimonio de ser salvo verdadero. No se avergonzó el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Aunque tenía esta gran persecución. Imaginémonos, hoy he apedreado y se levantó mañana y entró ciudad llena de la gente que se ha apedreado, ¿no? Y dijo, exhortando a los discípulos, ¿sí?, podemos sufrir muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Eso es la vida de los cristianos, ¿no? Sí. Por eso, como capítulo 20 de Hechos, capítulo 24, ya, leamos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Sí? Cuando de su grupo de misión, ¿no?, se ha nombrado como evangelista, pastor, nos han regalado un cuadro que está escrito este versículo. Sí. Sí. Vosotros tenéis que cumplir esta palabra, ¿no? Sí. Un poco fuerte, pero yo tengo el mismo deseo, predicar el evangelio. ¿Sí? Eso es la primera evidencia. ¿Sí? Los creyentes dicen, vamos a escuchar la palabra, vamos a ir a la iglesia. Eso no es predicar el evangelio. ¿Sí? Por un lado sí puede, pero sin saber el evangelio verdadero, solamente, meramente, vamos a ir a la iglesia. Eso no puede ser la predicación verdadera. Por eso tenemos que saber bien cuál es el evangelio. Por eso nosotros enseñamos a la gente el evangelio verdadero por la Biblia, ¿no? Por eso en el capítulo 1 del libro romano sale la primera evidencia de ser salvo, de recibir la salvación, es predicar el evangelio sin tener ninguna vergüenza, ¿no? ¿Sí? Asumiendo este sufrimiento, persecuciones, ¿no? ¿Sí? Y luego,
La segunda evidencia también está escrita en el libro de Romanos, capítulo 4. Ya vamos a ver. Romanos capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Al 8 voy a leer. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí está escrita bienaventuranza, ¿no? Sí, o sea, ser feliz. Sí, igual, ser feliz, como sinónimo, ¿no? Aquí David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, ¿qué contenido tiene esta bienaventuranza? Como versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Recibir la salvación significa sus pecados todos son perdonados, cubiertos, ¿no? Entonces puede tener, ¿sí?, esta gran felicidad, ser feliz. David, ¿sí?, como sabemos, él cometió grandes pecados, dos, ¿no? Sí, adulterio y, sí, matar a su soldado fiel, ¿no? Sí, dos pecados más grandes. Pero sus pecados son perdonados. Sí. Por eso él dijo: mi pecado todos sean perdonados. Entonces vamos a ver. Una persona todavía no se ha resuelto, no se ha perdonado su pecado perfecta eternamente, entonces no puede confesar como este versículo, ¿no? Pero yo puedo confesar, yo soy bienaventurado, porque mi pecado todos son perdonados. Por eso aquí versículo, sí, 5, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces vamos a imaginar, yo hoy peco, ¿Dios no me inculpará? Algunos dicen que, Dios sí, me culpa, ¿no? Sí. Yo seré culpable ante Dios por mi pecado. ¿A qué se refiere esto? No puede ser bienaventurado. Eso significa no ha recibido la salvación verdadera. ¿Sí entiende mi palabra? ¿No? Entonces vamos a preguntar a nosotros mismos. Si yo hoy peco, entonces Dios no me inculpará o me inculpará, ¿no? Sí. Así podemos pensar, ¿yo soy salvo o no? Sí. Una persona de verdad cuyos pecados son perdonados perfectamente, eternamente, entonces, sí, puede confesar como este versículo, ¿no? El varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él no me, sí, inculpa, ¿no? Sí. Por eso, cuando desanimamos, estamos muy tristes, entonces me gustaría que recordemos estos versículos, ¿no? ¿Soy bienaventurado o no? ¿Sí? Si soy bienaventurado, entonces podemos aguantar, ¿no? Podemos superar este dolor y tristeza, tribulación. ¿Por qué? Sí, el Señor no me inculpa, porque mi pecado todo se ha perdonado. Entonces, ¿cómo? Sí. Una persona al recibir salvación puede responder, ¿cómo? Sí. Pero no sabe, no puede responderlo, ¿no? Sí. Por eso, sí, me gustaría que recordemos este versículo. Una vez yo he mostrado, pero cuando estamos desanimados, un poco triste, entonces me gustaría que pongamos cada uno de nosotros mi nombre en este versículo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Deuteronomio 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel. Aquí, en lugar de Israel, vamos a poner mi nombre, ¿no? Bienaventurado tú, oh Eliseo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová?
¿Quién? ¿No? Como tú, pueblo salvo por Jehová. Vamos a ver, rico, ¿sí? El más rico del mundo, ¿no? Pero no tiene la vida eterna, no ha recibido la salvación, su riqueza, ¿no? ¿Qué vale para él? ¿Sí? Comparando mi bienaventuranza, mi felicidad, ¿no? Entonces seré más feliz que esa persona. Si en este mundo tiene más dinero, más riqueza, puede tener envidia de otra persona, ¿no? Yo tengo envidia a esa persona porque él tiene muchas cosas, porque yo soy pobre, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quién es el verdadero bienaventurado? Como este versículo, ¿no? ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, ¿no? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, ¿sí? Por eso vamos a poner este lugar, ¿no? En lugar de Israel, mi nombre, bienaventurado tú, sí, bienaventurado tú, o Eliseo, o Lázaro, o Ladies, o Daisy, ¿no? Sí. Por eso vamos a recordar este versículo. Soy bienaventurado, porque mis pecados todos son perdonados. Sí. Eso es la segunda evidencia que está escrito en el libro Romanos capítulo 4, ¿no? Sí. Y también otra evidencia, capítulo 5 de Romanos. Versículo 1. Romanos 5, del 1. También voy a leerlos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta aquí muy bueno, ¿no? Sí. Y luego versículo 3, ya, leamos juntos. Y no solo esto. Sí, aquí, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sí. Una persona al recibir la salvación puede cumplir esta parte. Sí. Gloriamos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sí. Una persona pide a Dios, yo quiero tener más paciencia. Entonces, ¿qué le llegará? Tribulaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sin tribulación no puede aprender la paciencia. ¿Sí? Por eso Dios nos permite tribulaciones, para que tengamos más paciencias. Si falta paciencia, entonces más tribulaciones. ¿Sí? Entonces podemos imaginar, ¿no? Porque yo tengo más tribulaciones, eso significa todavía no es suficiente. ¿No? ¿Sí? A mí no me llegan muchas tribulaciones. ¿A qué se refiere esto? Ahora es un poco suficiente, ¿no? Tener paciencia. ¿Sí? Pero aunque tenga sufrimiento, tribulaciones, puede ¿sí? Gloriarse, ¿no? O sea, estar gozosos. Como sabemos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Siempre estad gozosos. Siempre, ¿no? No cualquier momento, no una situación buena, no. Siempre estad gozosos. Sí. Vamos a ver, yo tengo gozo y alegría en las tribulaciones. Normalmente la gente del mundo, cuando llega a tribulaciones, tan fácilmente puede perder alegría y el gozo, ¿sí o no? Sí. Pero la persona que tiene la vida eterna, la esperanza de entrar en el reino de Dios, aunque tiene tribulaciones, puede gloriarse, puede estar gozo, ¿sí? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, ¿sí? Eso es la tercera evidencia, ¿sí? Vamos a ver en mi corazón, en las tribulaciones, ¿sí? ¿Hay gozo y alegría o no? ¿Sí? Por un momento podemos estar tristes, ¿verdad? Porque es como humanos, tenemos emoción y por eso, pensando en el futuro y tristeza, dolor, sí, por un momento puede estar triste.
desanimados, pero no siempre. ¿Sí? Porque produce alegría. Porque el Espíritu Santo le da fuerza. ¿Sí? Por eso, sí, tiene esta evidencia en su corazón. Entonces vamos a mirar dentro de nosotros, dentro de mi corazón. Creo que hoy en día vienen muchos extranjeros a nuestra iglesia, ¿no? Sí. Estando en una situación buena, no, más complicada, ¿no? Sí. Falta de mucha cosa, sí. Por eso puede estar tristes, pero después de recibir la salvación, esta tristeza va a cambiar, ¿no? Y luego el Señor puede escuchar su oración, puede proveer lo que necesita. ¿Sí? Por eso sí, aquí capítulo 5 está escrita la tercera evidencia, ¿no? Y la cuarta también está escrita en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no? Aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? ¿Con qué podemos cometer pecado? Sí, con nuestro corazón, con el pensamiento, también con nuestro cuerpo. Más, ¿no? Sí. De hecho, las cosas que se agrada a nuestra carne, todos son malos pecados. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver, participar en la reunión, sentándonos más de 2 horas, escuchando la palabra. ¿Mi carne le gusta? No, no le gusta, ¿no? Mi carne quiere dormir más el domingo, hasta tarde, ¿no? Sí. Y mi carne también quiere disfrutarse, bailando en discoteca, ¿no? Bebiendo alcohol, ¿no? Sí. Eso todo pecados. ¿Sí? Pero ¿qué dice? No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Una persona recibe la salvación, sabe esta cosa, ¿no? ¿Por qué Jesús murió? Por mi pecado. Entonces, yo no puedo permanecer en pecado más tiempo. Sí, siendo humano, teniendo la pecaminosa naturaleza, no podemos dejar pecar perfectamente, pero abstenerse, ¿no? Sí, para controlar nuestro cuerpo. Por eso no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Una persona no ha recibido salvación, no tiene lucha en su interior, ¿sí? Para vencer el pecado. Por eso capítulo 6 aquí, ¿no? ¿Sí? Como versículo 18. Y libertados del pecado. Y vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. Ya somos libertados del pecado. Y viniste a ser siervos de la justicia. O sea, ¿sí? Nosotros somos siervos de la justicia. Por eso tenemos que hacer la justicia de Dios, ¿no? Sí. Aquí, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí instrumentos, pero la versión coreana dice que como arma, ¿no? ¿Qué hace falta arma? Para luchar, batallar, ¿no? Sí. Vuestros miembros al pecado, instrumentos de iniquidad, no presentéis, ¿sí? Sino presentéis vuestro cuerpo como instrumento de la justicia, ¿sí? Tenemos arma. Ya en la batalla, no la utilizamos. ¿Qué sirve? Sí, nada, ¿no? Sí. Por eso nosotros tenemos que utilizar nuestro cuerpo para hacer la justicia, hacer buenas cosas para Dios, luchando mi interior. Por eso capítulo 7 de Romanos, ¿sí? El apóstol Pablo también confesó su lucha interior, ¿no? ¿Sí? Yo tengo 2 leyes en mi corazón. La ley de Dios me obliga a hacer buenas cosas, pero la ley de mi carne, del pecado, me impide, ¿no? Para que no pueda hacer
buenas cosas. Sí. Vamos a ver, en mi interior, ¿es de lucha o no? Sí. Las personas que no reciben salvación, no le importa esa cosa. Sí. Comporta según lo que da gana. ¿Sí o no? Si yo quiero ir a la discoteca, no pasa nada. Yo quiero beber, no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? No es algo todavía. ¿Sí? Pero una persona comete algún error, algún pecado, entonces se pincha en su conciencia. ¿Sí? Como ayer dijo David, ¿no? ¿Sí? Una persona tiene una conciencia más sensible, ¿sí? Aunque sea muy pequeña, ¿sí? Puede, ¿sí? tener este remordimiento, ¿no? A mí, yo no oro, por ejemplo, yo no oro a Dios, entonces, vale, pasa nada. Pero una persona, ¿no? Muy sensible, yo no oro a Dios, entonces se pincha. ¿Sí? Eso, por eso la gente, las personas, al recibir salvación, ¿sí? Puede luchar contra el pecado. Y podemos presentar nuestro cuerpo, nuestro miembro de cuerpo, a la justicia. Nosotros tenemos que utilizar nuestro cuerpo para la justicia de Dios, para buenas cosas, ¿no? En lugar de cometer pecados. ¿Sí? Entonces vamos a imaginar, vamos a ver mi interior. ¿Yo tengo esta lucha o no? ¿Sí? Eso es una evidencia. ¿Sí? La cuarta, ¿no? Sí. Y la quinta. Vamos a ver capítulo 5, sí, capítulo 8 de Romanos. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Recibir la salvación significa recibir el Espíritu Santo en su corazón. O sea, el Espíritu Santo mora dentro de él. Entonces, naturalmente puede pensar en el pensamiento de Espíritu Santo, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, el pensamiento de la carne nos puede agradar a Dios, ¿no? Aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Versículo 17, ya leamos juntos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. como la última parte, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No tiene capacidad de, ¿sí? agradar a Dios. ¿Sí? Cuando yo recibí la salvación, en mi corazón ya vino. Primero, yo quiero agradar a mi Dios, porque Él me ha dado esta gran salvación. Desde ahora en adelante, yo quiero agradar a Dios. ¿Sí? El pensamiento del Espíritu Santo produce este deseo, agradar a Dios. Realmente, yo tengo este corazón a agradar a Dios o no. ¿Sí? Agradar a mí o agradar a Dios. ¿Sí? Eso depende del pensamiento. Pensamiento de carne siempre piensa agradar a mí. El pensamiento del Espíritu Santo, ¿sí? piensa cómo yo puedo agradar a mi Dios. ¿Sí? Entonces vamos a averiguar, ¿no? Yo tengo esta evidencia o no. Aunque falta, pero como la última parte, el Espíritu Santo nos da la capacidad. Mientras creciendo en la fe, sí, se puede pensar más en el pensamiento del Espíritu. Y puede, sí, agradar a Dios, ¿no? Sí. Por eso puede ser guiado por el Espíritu Santo. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿no? Versículo 14, ya leamos juntos. Porque todos estos son hijos de Dios. Sí. Mucha gente dice que yo soy hijo de Dios.
pero no es guiado por el Espíritu Santo, no puede ser hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es la evidencia. Puede pensar en el pensamiento del Espíritu para agradar a Dios. Yo tengo esta evidencia o no, ¿no? Sí. Por eso nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si en mi interior sale la voz del Espíritu Santo, ¿no? Sí, tú tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer esto. Sale la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que escucharla y seguirla. ¿Sí? Eso, ser guiado por el Espíritu Santo. Solamente a los hijos de Dios, el Espíritu Santo le guía. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Sí. Sí, como otras personas piensan que toda la humanidad es hijo de Dios. No, no, no. El hijo de Dios solo puede ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Eso, la quinta evidencia. Y luego la sexta, ¿no? Capítulo 9 de Romanos. Versículo 1 al 3. Romanos 9, del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ya, da testimonio, ¿no? A su corazón. Tristeza y dolor. Entonces, ¿qué tipo de tristeza, dolor tenía el apóstol Pablo? Versículo 3. Ya, leamos juntos. Porque sí, como sabemos, del capítulo 9 al 11 se trata de la salvación de los judíos, ¿no? Hoy en día los judíos muy difícil recibir la salvación. Eso según el plan de Dios. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo este plan de Dios, mirando a sus parientes, sus hermanos, o sea, los judíos, ¿no? Porque ellos no pudieron recibir la salvación. Aquí está el capítulo 10, versículo 2, 3, está escrita la respuesta. Por eso él, pensando en sus hermanos físicos, de sangre, como parientes, los judíos, ¿no? Sí. Quisiera yo ser anatema, separado de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Si yo pudiera ir al infierno para salvar a mi hermano, yo escogería esta opción, ¿no? Tenía este corazón. Aunque yo sea anatema, maldito por Dios, pero si pudiera recibir la salvación, mis hermanos, mis parientes, yo asumiré esta cosa. ¿Pueden ver el corazón del apóstol Pablo? ¿Sí? La gente, los cristianos salvos verdaderos que han recibido la salvación pueden ver el destino de las personas. ¿A dónde irán? ¿Sí? Muchas personas dicen que, sí, buena persona, hace buena, entonces puede ir al cielo. No, según dice la Biblia. El que no recibe la salvación, ¿sí? Su destino ya ha decidido. ¿Dónde iría? Al infierno. Pensando, mirando esta cosa, ¿podemos callarnos? ¿Podemos tranquilos? No, imposible, ¿no? Sí. Yo también tengo el mismo deseo, ¿sí? Por eso antes yo oraba a Dios, ¿sí? Para evangelizar a mis padres, porque mi padre era muy duro, ¿no? Por eso, por mi propia cuenta, yo no podría, ¿sí? Convencerle, ¿no? ¿Sí? Por eso oraba a Dios. Dios me permite como un cáncer, ¿no? ¿Sí? Entonces pensaba, ¿no? Un hijo está sufriendo por cáncer, entonces rogaría a su padre, ¿sí? Con un último deseo, ¿no? Entonces él podría aceptar. Con esta idea yo, ¿sí? Oraba a Dios, me permite cáncer, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo ese deseo? ¿Usted tiene ese deseo para salvar a mi familia? ¿Sí? Eso, la gran evidencia de ser salvo verdadero. Por este motivo yo puedo averiguar, esa persona salva o no. Una persona, un cristiano verdadero que ha recibido salvación, tiene el mismo
corazón deseo, ¿no? Sí. Aunque yo sea anatema de Dios, separado de Cristo, si pudiera recibir la salvación, mi hermano, mi hermana, mi familia, sí, yo lo asumiré. ¿Sí? Jeremías también, ¿no? Ya vamos a buscar Jeremías capítulo 20, primero 8. 20. Jeremías 8, 20. Jeremías 8, 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Eso un clamor de los judíos, ¿no? Sí. Mientras viniendo de un pueblo mirando al lado, ¿no? Sí. Ahora, sí, trigos, verde, verde, verde. Cuando llega el verano, va a cambiar color, ¿no? Amarillo. Eso significa ya se ha madurado. Pues aquí, el verano es el tiempo de segar, ¿no? Sí. Pasó la siega. Terminó el verano. O sea, ya terminó la oportunidad de recibir la salvación. Entonces, nosotros no hemos sido salvos. Eso es el clamor de los judíos. ¿Sí? Nosotros un día lo escucharemos también. ¿Sí o no? ¿Sí? Jeremías sí escuchó, sí supo esta cosa. ¿Sí? Por eso él predicó la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a obedecer a Dios. Vamos a escuchar su palabra, ¿no? Pero la gente no lo quiso nada, ¿no? La gente le arrojó un hoyo grande, ¿no? Como un pozo que no tiene agua. ¿Sí? Entonces, él sobrevivirá, pero gracias a Dios, algunas personas le han dado alimento. ¿Sí? Por eso, él no quiso jamás predicar la palabra de Dios. Pero vamos a ver, aquí 8:20, ¿no? Cambiamos el versículo. Capítulo 20, versículo 8. Capítulo 20, 8. Jeremías 28. Porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Pueden entender, ¿no? Predica el evangelio, predica la palabra de Dios, hace algo bueno, algo malo. Bueno, pero aquí, ¿cuántas veces habló, doy voces, gritó, violencia, destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, ¿no? Por eso él no quiso, jamás, ¿no? Versículo 9. Y dije, y no me acordé más de él, ni hablaré más en su nombre, ni hablaré más, ¿no? Pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de suplirlo y no pude, ¿no? Él no quiso, pero de repente dentro de sus huesos, ¿no? Como un fuego ardiente salió. ¿Sí? Pensando el destino de las personas. Imaginémonos, mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, sin saber el evangelio, sin recibir la salvación, ¿a dónde irían? ¿Sí? Al infierno. Eso es obvio, según dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo tenía este anhelo. Jeremías también. Todos los profetas, todos los apóstoles, ¿no? Tenían lo mismo. ¿Sí? Porque yo estoy aquí, ¿no? Sí, para el mismo motivo. Para enseñarle a la gente este evangelio. Para que puedan recibir la salvación. Eso es gran evidencia. Vamos a ver mi corazón, mi vida. Yo tengo este deseo o no. Con esta se puede discernir, ¿no? Sí. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí materialmente, ¿no? Una persona tiene alimento, pero su familia está sufriendo por hambre, tiene que darle, ¿no? El alimento. Sí. Eso significa. Sí. Por eso, no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero vamos a cambiar este alimento como espirituales. Sí. Siempre yo me aplicaba este versículo, ¿no? Sí. No provee para los suyos. O sea, la palabra de Dios. El evangelio verdadero, la vida eterna, la salvación verdadera. Entonces, han negado la fe. Y es peor que un incrédulo, ¿no? ¿Sí? Por eso siempre con este versículo lloraba a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es gran evidencia de recibir la salvación, ¿no? Eso, la sexta. Entonces vamos a mirar a la gente que todavía no ha recibido la salvación, ¿no? Y tenemos que tener este ardiente fuego en mi corazón. ¿Sí? De hecho, nosotros podemos sentir, ¿no? Si no soy capaz, ¿no? Sí, impotente, pero oramos a Dios. ¿Sí? Si Dios es poderoso, yo creo que si realmente oramos a Dios, entonces Él puede abrir el corazón de mi familia. No sé, es verdad o no. Un día, sí, mi cuñada, la hermana mayor de hermana Jin, ¿no? Ella, no sé, durante casi 20 años, 25 años, ¿sí? Escuchando la palabra, pero no entendió nada de nada. No se quedó nada. Pero hace una semana más o menos hubo un seminario en su iglesia. Ella le dijo a mi mujer, a la hermana Jin, yo he recibido la salvación. Así. No sé realmente verdad o no, ¿sí? Pero por lo menos, ¿no? ¿Sí? Habrá posibilidad. ¿Sí? Aunque una persona muy dura, ¿sí? Pero si oramos sin cesar, entonces habrá posibilidad. ¿Sí? Por eso, sí, tenemos que primero tener este corazón. Averiguar, yo tengo esta cosa en mi corazón o no, ¿no? Como una evidencia. Y luego, capítulo 12 de Romanos, la séptima evidencia, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 1 también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí como versículo 2, no os conforméis a este siglo. La persona que ha recibido salvación, ¿sí?, puede resistir la corriente del mundo. Sí, se entiende, ¿no? Un pez vivo puede subir, ¿sí?, contra el arroyo, el corriente del agua, ¿sí o no? Pero el pez muerto, ¿sí?, se lleva, ¿sí?, así. Como los salmones, ¿no? ¿Sí? Ellos, ¿sí?, muy persistentes, ¿sí? Incluso puede subir una catarata grande, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros, como cristianos salvos, que tiene vida de Dios, ¿no?, el poder de Dios, puede resistir el corriente, ¿sí?, la corriente del mundo, ¿no? ¿Sí? Por eso no os conforméis a este siglo. Puede transformarse su vida, ¿no? ¿Sí? Eso es la evidencia de un cristiano. ¿Sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso quiere aprender más, ¿no? La Biblia, la voluntad de Dios, su justicia, para que podamos cumplir, podamos sacrificar a nuestro cuerpo a Dios como culto racional, agradable a Dios.
Este mundo nos tienta muchas cosas, ¿no? Sí. Para nuestros ojos son buenas cosas, de verdad. ¿Sí? Como en el huerto de Edén, ¿sí? La fruta del árbol de ciencia del bien y del mal. Después de escuchar la palabra de serpiente, Satanás, Eva, ¿no? Se engañó y vio este fruto. Muy agradable, codiciable de comer. La corriente del mundo es lo mismo. ¿Sí? Todos buenos, ¿verdad? Fiesta, ¿sí? Todo el mundo si quiere ir a fiesta para disfrutarse, ¿no? Sí. En Corea alguna persona, porque cada provincia tiene varias fiestas, aquí como España, ¿no? Por eso siempre se va para, para ver, ¿no? Sí. Y imita a la gente, como cosplay, ¿no? Sí. Así. Por eso la persona salva, ¿sí? Puede cambiar, transformarse, no conforme a este siglo, ¿no? Sí. Eso la séptima, sí, evidencia. Y la octava, versículo, capítulo 14, versículo 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, que el Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Como versículo 8, ¿no? Sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Porque somos del Señor. La persona salva puede aceptar, puede tener el mismo pensamiento. Yo soy de Señor. Por eso yo vivo para el Señor. Yo muero para el Señor. Sí. Como versículo 7, ¿no? Ninguno de nosotros, dice. Yo deseo esta cosa también. Ninguno de nosotros, ni una persona de nosotros, que viva para sí misma, que viva, que muera para sí misma, sino para el Señor, ¿no? Vivimos y morimos. Eso es la evidencia de la persona salvada. ¿Sí entiende mi palabra, no? Sí. Por eso cantamos como esta canción, ¿no? Sí. Viviré para el Señor, moriré para el Señor, ¿no? No solo por la boca, sino por nuestra vida. ¿Sí? Por eso una persona, como ese versículo 9, Cristo puede ser el Señor de mi vida. ¿Sí? No solo por la boca, Señor, Señor, sino hay que admitir que realmente el Señor es mi dueño de mi vida. Pues Él manda, yo sigo. Él me manda, entonces yo obedezco. ¿Sí? Eso significa admitir que el Señor es mi dueño de la vida. Soy del Señor. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Soy del Señor? ¿Sí? Porque Él compró mi vida por la sangre de tu Señor Jesucristo. Por eso yo soy del Señor. Porque Él compró a mí, ¿sí? Con su propia sangre. ¿Sí? Es por eso esa evidencia. Pues hoy hemos aprendido, ¿no? 8 evidencias de ser salvo. ¿Sí? Vamos a ver. Si no tenemos esta evidencia en mi corazón, en mi vida, entonces, ¿sí? Hay que pensar bien. ¿Sí? Por eso, sí, me gustaría que podamos tener oportunidad de escuchar la palabra más veces para que puedan tener más certeza, más seguridad de ser salvo, ¿no? Por eso, si, como yo hablé, algunas hermanas, si mañana, a partir de mañana, si se puede, podemos poner el seminario, aunque sea video, ¿sí? Podemos escuchar. Por eso, si sí, os enseñé, como estas evidencias. ¿Para qué? Si una persona todavía no tiene la certeza, entonces sería mejor que escuche la palabra de, ¿sí?
seminario y evangelio, ¿no? Por eso, como resumen, ¿sí? ¿Cuál es la primera evidencia? ¿Sí? No avergonzarse del evangelio, predicar el evangelio, ¿eh? Y la segunda, ¿sí? Ser feliz, ¿no? Bienaventurado, ¿sí? Porque mis pecados todos se han cubierto, perdonados. La tercera, ¿sí? Estar siempre gozoso en una situación de tribulación, ¿no? Y la cuarta, ¿sí? Lucha contra el pecado, ¿no? La quinta, ¿sí? Piensan el pensamiento del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? La sexta, ¿sí? Tiene deseo de salvar a mi gente, ¿no? Sí. La séptima puede ser transformado, ¿sí? No, no siguiendo la corriente del mundo, ¿no? Y la octava, admitir que el Señor es el dueño de mí. Por eso me gustaría que todos recordemos estas evidencias para cumplirlas en nuestra vida cristiana para agradar a Dios. ¿Vale? Entonces, si la palabra de hoy ya hasta aquí terminamos con la oración. Padre Dios, te damos las gracias por darnos la palabra de hoy por medio de esta predica. Nosotros queremos entender bien cada vez más tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso siempre guíanos y ábrenos nuestro corazón para que podamos comprender bien tu santa voluntad. Como hemos aprendido, nosotros queremos cumplir estas evidencias de ser salvo en nuestra vida para agradarte, Señor, para predicar tu evangelio, para que sean salvos toda mi gente. Por eso ayúdanos para que podamos orar por ellos y para que podamos tener más fuerza, más sabiduría, más valentía para cumplir esta gran obra. Por eso, estando con nosotros y fortalécenos y concédenos lo que necesitamos para esta obra. Sobre todo en nuestra iglesia, que la gente que se congrega, todo puede recibir la salvación verdaderamente según tu voluntad. Por eso nosotros queremos apoyarles con nuestras oraciones. Por eso ayúdanos para que podamos cuidarles con tu amor, con tu cariño. Y oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy complicadas, muy difíciles. Por eso siempre proveer lo que necesitan según tu voluntad, según tu tiempo. Y ayudarles para que primero ellos puedan buscar tu reino, tu justicia, primeramente, según tu palabra. Y hay algunos hermanos que no han podido venir hoy, pero donde estén, siempre está con ellos y ayudarles. Y para que puedan escuchar tu palabra de mismo corazón, de mismo ánimo. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.